Bueno, continuando con nuestra explicación de las partes del balance, entonces vamos a hablar de los pasivos. Entonces empezamos con el pasivo corriente. Entonces, pues al igual que con el activo corriente, con los activos corrientes, el pasivo corriente se mencionan esas cuentas en orden de inmediatez, de urgencia de pago, ¿sí? Entonces por eso tendríamos, por ejemplo, acá los sobregiros. Los sobregiros es cuando yo tengo una deuda y no la he cancelado, no la pagué porque, no sé, la empresa no tenía dinero o por algún otro motivo y entonces empiezan a generar intereses de mora. Entonces pues esa deuda resulta ser se vuelve bastante cara. Entonces por eso esa deuda pues, vendría aquí de primerísimo como parte del pasivo corriente, pues la deuda es más urgente para cancelar. ¿Sí? Tendríamos las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar es básicamente lo que se adeuda a los proveedores por concepto de materia prima o por otros suministros o otros tipos de deudas que tenga la empresa. Tenemos la deuda a corto plazo. Esta corresponde a pasivos con vencimiento menor de un año o aquella parte del pasivo a largo plazo que se vence a menos de un año. ¿Vale? Tendríamos impuestos por pagar. Los impuestos por pagar, en esta cuenta se acumulan los impuestos causados y no pagados. Entonces, pues básicamente, bueno, luego vamos a ver que el impuesto nosotros lo calculamos en el PIG. Luego vamos a ver cómo, pero pues así como se calcula en el PIG, queda consignado en el PIG, queda causado en el PIG, se debe poner en la parte del pasivo corriente, en el balance, ¿sí? Esos impuestos por pagar, que calculemos luego, ¿vale? Vamos a ver luego eso cómo se calcula, esos impuestos. Tenemos el pasivo mediano y largo plazo. Para este tenemos los créditos bancarios. Entonces esos créditos bancarios hablan de todos esos conceptos de esas deudas por concepto de créditos bancarios a largo plazo. Al menos la parte que se vence a más de un año. ¿Sí? Las que es inferior a un año pues debe ir en la parte de deuda a corto plazo en el pasivo corriente. ¿Vale? Tenemos los bonos, bueno, tal vez ustedes han oído hablar de los bonos. Los bonos son instrumentos de financiación utilizados por las empresas y consisten en la emisión de un documento con un valor y fecha de maduración sobre el que se pagan intereses periódicos. ¿Vale? Bueno, normalmente si una empresa comercializadora o de servicios, normalmente no se ve esto de los bonos, ¿no? Eso pronto en empresas tipo financiero, etcétera. Pero bueno, lo mencionamos acá. Tenemos también los diferidos, que básicamente donde se acumulan los pagos recibidos por anticipado, tales como intereses o ingresos por ventas no entregadas, ¿vale? Eso sería en cuanto al pasivo. Entonces ahora en cuanto al patrimonio, nosotros, bueno, ya hemos visto algo de eso cuando hicimos el ejemplo de la clase pasada. Entonces, digamos, tipos de cuentas del patrimonio tenemos lo que es el capital. Entonces nosotros veamos que el capital básicamente es el aporte de los accionistas al negocio. Y ese capital de hecho puede contener los siguientes componentes. De hecho, cuando ustedes, si alguna vez hacen una empresa, si ustedes van a la Cámara de Comercio, llenen las formas que uno tiene que hacer para digamos, registrar la empresa. Usted tiene que llenar estas tres: capital autorizado, capital pagado y capital suscrito. Entonces, esas como son: capital autorizado es el máximo capital que puede ser suscrito por los accionistas y que se establece en la escritura de constitución, ¿vale? El capital autorizado se puede modificar por medio de otra escritura, ¿ok? El capital pagado es el capital efectivamente aportado por los accionistas, ¿vale? Entonces es el capital efectivamente aportado por los accionistas. Y el capital suscrito es el capital que se comprometen a tomar los accionistas, pero que todavía no han pagado, ¿vale? Entonces cuando se inicia la empresa, el capital que suscriben los accionistas debe ser un mínimo del 50% del capital autorizado. De este capital suscrito se debe pagar inicialmente el 30% y el resto dentro del respectivo año, y pues eso debe quedar en el acta de iniciación. Entonces pues son digamos cifras que uno pone
dar, digamos, como esos límites a la empresa, ¿vale? Dentro del patrimonio nosotros también teníamos la utilidad, ¿vale? Entonces, esa utilidad la podemos nombrar de dos maneras, la utilidad del ejercicio. Esa básicamente es la utilidad que corresponde al ejercicio cuyo balance y PIG se presentan, es lo que aparece en el PIG, ¿vale? Y en el balance, obviamente. Eh, otro tipo de utilidad que podemos nombrar es la utilidad acumulada, ¿vale? Y es la utilidad correspondiente a ejercicios anteriores, que a veces se nombra como por información. La verdad que la que necesitamos nosotros, que aparece tanto en el PIG como en el balance, es esa utilidad del ejercicio, ¿vale? Por otro lado tenemos las reservas, esas también aparecen en la parte del patrimonio. Esas reservas corresponden a la parte de las utilidades o dinero que no se repartirá a los accionistas, ¿vale? Hay digamos, un tipo de reserva que es la reserva legal. En cuanto a eso, la ley colombiana establece que sobre las utilidades del ejercicio se haga una reserva equivalente al 10%, la cual se acumula en una cuenta denominada reserva legal, ¿ok? Esta reserva se hará hasta cuando su valor sea equivalente al 50% del capital suscrito, ¿vale? Y pues también podemos tener otras reservas. Sobre las utilidades se pueden hacer destinaciones específicas, como por ejemplo reserva para futuras ampliaciones o para futuras inversiones, qué sé yo, ahí pueden ustedes poner, digamos, ese tipo de ahorros que hace la empresa para el futuro, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo parecido al de la clase anterior, porque necesito que de verdad este tema de balance quede muy claro, ¿vale? La idea es que ustedes muy pronto pues hagan ya el primer taller con el primer balance, ejercicio de balance y PIG para entregar como parte del curso,